No me parece admisible que el principal partido de la oposición que gobierna en tantas instituciones de nuestro país estemos asistiendo a algo que nos deja a todos perplejos. Estamos de resaca electoral de Castilla y León. Lo primero que le quería preguntar, ¿qué gobierno va a salir? ¿Cree que el PP pactará con Vox allí? Bueno, yo creo que hay que preguntarle a Mañueco, que bajo mi punto de vista todavía no ha contestado a la pregunta de por qué convocó elecciones. No se entiende el por qué el Partido Popular en Castilla y León se aventura a una convocatoria electoral en mitad de una pandemia, cuando estamos en plena recuperación económica, siendo bastante, o era bastante evidente que este escenario que se ha planteado estaba en el horizonte y, por tanto, no sabemos muy bien qué es lo que el señor Mañueco pretendía con esta convocatoria electoral. Lo que es obvio es que no le ha salido. Lo que es obvio es que por mucho que el Partido Popular quiera repetir que han ganado las elecciones en Castilla y León, y efectivamente así lo han hecho como número de votos, 15.000 votos menos, ¿no?, que el Partido Socialista, o sea que no estamos hablando de grandes diferencias, pero es obvio que tiene que responder ahora sobre cómo le da estabilidad institucional a Castilla y León, porque la tenía. Y de pronto, según ellos, ¿no?, según Ciudadanos y según el Partido Popular, de hecho se le arrebató ese gobierno a la formación política más votada, que fue el Partido Socialista. Ahora, en mitad de una pandemia se convocan elecciones, el señor Mañueco ahora ya no sabe cuál es la fórmula que quiere para su comunidad autónoma. Se lo podía haber pensado antes, ¿verdad?, que llevar a los ciudadanos a esta situación, y lo que sí le dejo claro es lo que el Partido Socialista ha trasladado de la boca del propio secretario general, presidente del Gobierno, que nosotros estamos dispuestos a hablar, estamos dispuestos a dialogar para que Vox no entre en las instituciones, pero para ello el Partido Popular tendrá que explicar por qué ahora no quiere pactar con Vox, y también tendrá que romper los acuerdos que tienen en otras partes, en otras instituciones, en otras comunidades autónomas donde gobiernan gracias al apoyo de Vox. Si eso se produce, estaremos en condiciones de poder dialogar sobre el futuro de Castilla y León, porque nosotros representamos la alternativa, pero por supuesto imprescindible que el señor Mañueco diga lo que quiere hacer, traslade cuáles son sus prioridades y, por tanto, no deje a Castilla y León en la inestabilidad en donde está, y aproveche los fondos europeos, aproveche el impulso de la recuperación económica y no mantenga una comunidad autónoma en stand-by, como parece que entra, si no define claramente su posición. Por cierto, una derivada que no esperábamos de estas elecciones, en lo que estamos sabiendo ahora mismo del Partido Popular, de un supuesto caso de espionaje, otros lo llaman investigación, que en el fondo es un tema sobre un posible contrato dado a una empresa de un amigo del hermano de Isabel Díaz Ayuso en los momentos más duros de la pandemia por la compra de mascarillas. ¿Qué le parece lo que está viviendo en el Partido Popular? Me parece gravísimo. No me parece admisible que el principal partido de la oposición que gobierna en tantas instituciones de nuestro país estemos asistiendo a algo que nos deja a todos perplejos por un doble motivo. Primero, porque parece que el Partido Popular no ha aprendido nada de lo que ocurrió antes de la moción de censura, de las sentencias judiciales, en donde la corrupción, las prácticas irregulares eran una constante, que han sido condenadas por los tribunales y otras que todavía se van investigando. El señor Casado comprometió una regeneración del Partido Popular y sigue yendo todos los días a Génova, una sede que se pagó con dinero procedente de la irregularidad, ¿no?, de la corrupción. Inaudito que no se haya tomado nota por parte de esta formación política de que había que erradicar esas prácticas corruptas, y volvamos a asistir a un relato en donde parece que el señor Casado tenía conocimiento o sospecha sobre un posible enriquecimiento por parte de la persona que usted mencionaba y no se haya ido a los tribunales a denunciar estas prácticas y, sin embargo, pues sin ningún tipo de conocimiento esté denunciando o esté yendo a Bruselas a denunciar un supuesto fraude en los fondos europeos. ¿Por qué no se ha ido el señor Casado a los tribunales si tenía una sospecha cierta, tal como han vuelto a reafirmar en el día de hoy, de que se estaba produciendo un enriquecimiento por parte de un familiar directo
de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y en segundo lugar, bueno, esta historia de los espías y esta historia de la policía patriótica, que nos recuerda mucho a ese momento de utilizar este tipo de cuestiones para espiarse unos a otros, a mí me parece inverosímil cuando los ciudadanos están en mitad de una pandemia, cuando el gobierno está dedicado a vacunar, cuando estamos en medio de una recuperación económica. ¿Cómo es posible que el principal partido de la oposición esté protagonizando esta enorme irresponsabilidad, por no poner adjetivos más gruesos? Exactamente, y todo tiene que ver con una guerra interna del Partido Popular. ¿Cree que esa guerra acabará al final entre un Casado y Ayuso en las siguientes elecciones generales? Bueno, yo diría que los temas se conocen a partir de esa supuesta guerra interna del Partido Popular, pero parece que los hechos son reales. Entonces, yo diría que cuando estas cosas ocurren, a todos nos tiene que llamar la atención y a todos nos tiene que alertar y alarmar. Luego, si las conocemos, porque hay guerras internas y algunos se dedican a sacar los trapos sucios de otros, pues bueno, es doblemente lamentable, pero lo grave es que se produzcan situaciones, por una parte, de irregularidades en la adjudicación de contratos supuestas, y por otra parte que se utilicen instituciones para encargar determinados espionajes para seguir a personas que, bueno, que por parte de los que los encargan resultan personas non gratas. Ambas cuestiones son gravísimas. Si eso se produce el conocimiento porque hay una guerra interna, creo que es lo menos importante. Lo más importante es esclarecer si esos supuestos se han dado y que el Partido Popular dé las explicaciones que le corresponden. ¿Se están dando los fondos europeos a administraciones socialistas por encima de populares, como denuncia la oposición? Rotundamente no. Y ahí están los datos, que es bueno que siempre ilustren las afirmaciones que se hacen desde las formaciones políticas, que ponen de manifiesto el criterio de reparto en todas las conferencias sectoriales, para que la gente nos entienda, los lugares donde se reúnen comunidades autónomas y Gobierno de España a través de los distintos ministerios. Hemos publicado el documento que pone de manifiesto cómo se han repartido los 11.000, casi 500 millones que en el año 21 se han trasladado a las comunidades autónomas, con criterios absolutamente objetivos, consensuados en el marco de las conferencias sectoriales. Lo digo porque el Partido Popular dice que a ellos no les preguntan. Pues debe ser que ellos no preguntan a los consejeros que participan de esas reuniones, y lo único que el Partido Popular ha puesto el acento o ha subrayado fueron unos proyectos pilotos que se han puesto en marcha por parte de algunos ministerios, en este caso el Ministerio de Trabajo, que implicaba 9 millones frente a los 11.000, casi 500, que se han distribuido a lo largo de ese periodo. No se entiende el por qué el Partido Popular desde el primer día está poniendo freno, obstáculos a la llegada, a la aprobación, a la gestión de los fondos europeos, cuando son administraciones gobernadas por ellos los que van a gestionar más de la mitad de esos fondos, y por tanto parece que el Partido Popular sigue abonado a esto de que cuanto peor le vaya a España, mejor le irá a los intereses del Partido Popular, algo que en una situación tan dolorosa como la que está viviendo este país es absolutamente incomprensible y un error craso que yo creo que el Partido Popular pagará en las urnas. De hecho, le quería preguntar, ¿qué le parece ver esa imagen de los alcaldes del Partido Popular yendo a Bruselas a criticar la gestión de los fondos, y si esto puede poner en peligro la percepción de los propios fondos? Bueno, yo diría que ha sido una absoluta peregrinación, no solamente de los alcaldes, del señor Casado, de algunos presidentes autonómicos. Me produce rubor, me produce un cierto pudor que el principal partido de la oposición esté trabajando de esa manera, esté yendo a Bruselas para contar estas cosas, porque esto no ocurre en ningún otro país europeo en donde estén en la oposición o en el gobierno, ¿no? Compañeros del Partido Popular, perteneciente al Grupo Popular Europeo, nadie va a hablar mal de su país, nadie va a intentar impedir que lleguen fondos para que el país se recupere. Al revés, todo el mundo, si puede, contribuye a obtener cuantos más fondos mejor, porque saben que eso es bueno para los compatriotas. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. A mí me parece que es un espectáculo bochornoso el que ha protagonizado el Partido Popular, y lo que sí le puedo decir es que la Unión Europea ha dicho con mucha contundencia que cuando España ha sido el primer país en recibir los fondos, ha sido porque ha cumplido con las premisas que se habían pactado con Europa,
con el cumplimiento de los hitos, con el cumplimiento de los objetivos, y todo el que ha tenido ocasión de pronunciarse, el comisario europeo, el vicepresidente de la Comisión, la propia presidenta de la Comisión Europea, felicitando a España por su gestión, siempre nos han dado la enhorabuena y ha felicitado a este país, no solo al Gobierno de España, al conjunto de administraciones que componen el Estado español, que están propiciando que se cumplan con esas reformas y que se impulsen esas inversiones. Si alguien no quiere eso y no quiere que se recupere España y que lo haga lo antes posible, yo creo que tienen que ser ellos los que expliquen por qué están protagonizando este espectáculo. Hablamos de los fondos, pero también podríamos hablar del no a la reforma laboral o el no al salario mínimo. Abriendo el campo, ¿qué tipo de oposición hace el Partido Popular y qué es la que ve usted en el Congreso todos los días? Negacionista. Es una oposición negacionista, es una oposición que nunca reconoció la legitimidad de este Gobierno. Desde el primer día se ha cuestionado la legitimidad, la capacidad, la posibilidad de que el voto de los ciudadanos fuera un voto correcto, ¿no? Es como que se cuestiona lo que las personas votan cuando van a las urnas, no se respeta el resultado de esas elecciones desde el primer día, y a partir de ahí yo creo que la estrategia única que ha tenido el Partido Popular ha sido la de poner chinas en el camino a nuestro país a través de diferentes iniciativas, bien no apoyándolas, los decretos de alarma. Yo diría que la pregunta es la contraria: ¿qué ha apoyado el Partido Popular sabiendo que todas esas cuestiones eran imprescindibles para que nuestro país caminara? ¿El PP sería necesario para una reforma de la financiación autonómica? ¿Cree que va a conseguir sacar adelante en esta legislatura esa financiación y que el PP se avendría también a apoyarla? Ojalá, ¿verdad? Porque en este momento el debate de financiación autonómica lo que ha provocado y viene provocando desde hace algunos años es una posición de máximo por parte del conjunto de territorios, de manera que la visión global que se necesita para poner a la persona en el centro del debate, que la persona, el ciudadano, la ciudadana pueda recibir servicios públicos homologables, de calidad, en todo el territorio, con independencia de si vive en Galicia, vive en Andalucía o vive en Castilla y León, es la premisa de la que parte el sistema de financiación, que lo que pretende es garantizar la financiación en la prestación de los servicios públicos. En cualquier caso, le digo que al final votan los partidos políticos. Al final esto es una ley orgánica que se tiene que decidir en el marco del Congreso de los Diputados, y para ello es imprescindible que el Partido Popular salga de esa posición de utilizar todo como agravio territorial, porque todo de lo que se habla en materia fiscal, en materia de financiación autonómica, en materia de poner en marcha determinadas sedes de instituciones, todo se utiliza como un arma arrojadiza de agravio comparativo sin tener en cuenta el interés general de España, que es mucho más que la suma de 17 comunidades autónomas.